Bueno, continuamos con el Congreso y la siguiente conferencia que tengo el honor de presentar, titulada Design Thinking para mejorar el emprendimiento y la empleabilidad, corre a cargo de don José María Gómez Gras, catedrático de Organización de Empresas de la Universidad Miguel Hernández, es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, censor jurado de cuentas, economista auditor, evaluador senior de la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad. También cuenta con una dilatada experiencia docente, habiendo impartido docencia durante más de 38 cursos académicos. Es autor de más de 100 trabajos científicos e investigador de más de 50 proyectos nacionales e internacionales sobre la problemática del mundo empresarial y de la creación y dirección de empresas. Es director del Grupo de Investigación, Promoción y Creación de Empresas de la Universidad Miguel Hernández y director del Máster Universitario en Administración y Dirección de Empresas de esta misma universidad. Además, es formador de empresarios en diversas universidades y escuelas de negocio, tanto en Europa como en América. Muchas gracias, José María, por estar hoy aquí con nosotros y cuando quieras tienes la palabra. Muchas gracias, Rosario. Bien. No tiene micro. No hay micro para transmitir. ¿Tengo que hacerlo ahí? Pues entonces ya está. Muy bien, entonces el pasador está aquí. Estupendo. Decía, muchas gracias, Rosario. Es un placer estar hoy aquí y aportar algo a este extraordinario congreso. Y, concretamente, planteamos la posibilidad de hacerlo sobre Design Thinking. No sé cuántos de ustedes han oído hablar alguna vez o saben lo que es el Design Thinking. ¿Podría levantar la mano? Bueno, minoritario. Creo que han sido 6 o 7 valientes. Por lo tanto, mi reto es que cuando acabe y les haga la pregunta, la levanten casi todos y sepan de lo que estamos hablando. Design Thinking para mejorar el emprendimiento y la empleabilidad. Design Thinking es una metodología ágil que favorece, como ahora veremos, muchísimas cosas de gran interés. Y algo tendrá el agua cuando la bendicen, puesto que la Harvard Business Review, planteó un número monográfico para hablar sobre el Design Thinking. Yo les voy a explicar de una manera gráfica, voy a trasladarles lo que puede ser el Design Thinking. Por lo menos algunos hombres de los que hay aquí en la sala, y seguro que la mayoría de las mujeres, saben cuál es el problema típico de los hombres ante un VC. Pues que no apuntamos bien y hacemos que se produzcan manchas o, en definitiva, que el lugar en donde hacemos eso pues realmente no esté como debe de estar. ¿Cómo evitarlo? Pues indudablemente la prohibición, que sería lo inmediato, no vale, porque hay algunos que son recalcitrantes. Bueno, pues así surgió el Design Thinking porque a alguien se le ocurrió, y esto lo solucionó en el aeropuerto de Ámsterdam, que tienen los baños impecables, porque puso una mosca en un sitio estratégicamente. No sé si se aprecia en la pantalla. Ahí está la mosca. ¿Y qué hacemos nosotros, seres primitivos? Pues apuntar a la mosca. Y gracias a eso conseguimos que el baño siga limpio. Bueno, pues esto en esencia es Design Thinking. Yo creo que a partir de ahora va a ser más fácil trasladarles lo que es esta metodología ágil, que es una herramienta poderosa, como vemos, fíjese, con una sola mosca lo que hemos conseguido, para desarrollar proyectos, pero esos proyectos, hombre, lo habitual es que en emprendimiento los utilicemos, por ejemplo, para crear productos, para generar servicios, para mejorarlos, evidentemente, pero no solo queremos referirlo al diseño de productos o servicios, sino que además puede permitirnos dar vida a algo nuevo, no solo un producto o servicio, sino también un proceso, es decir, algo estudiado para conseguir unos inputs, para conseguir unos outputs, una campaña de publicidad, por ejemplo, el surgimiento de una marca, pero sobre todo, y lo he puesto en la parte central de la diapositiva, para lograr resultados siempre que consigamos una visión centrada en los usuarios, en los clientes, en los destinatarios, en aquellos a los que estamos pensando en agradar o en facilitarles la vida. Esto me hace una conexión con lo que al final veremos,
que es 5 casos de personas con discapacidad que han sido capaces de desarrollar proyectos empresariales y entiendo yo que seguramente habrán tenido muy en cuenta el Design Thinking. Bien, ¿qué conseguimos? Pues imagínense lo de la mosca, ¿no? Sigamos con el ejemplo, que lo retengamos ahí. Pues hemos conseguido ideas o que aparezcan, que se nos ocurran cosas que normalmente no están como output de un pensamiento tradicional, de un pensamiento lineal, de un pensamiento lógico y mucho menos de un pensamiento único. Eso es lo que posibilita, por ahí el ejemplo de la mosca. ¿Y cómo se favorece, cómo se potencia, cómo se promueve? Pues aplicando, y este verbo también es muy de metodologías ágiles, la iteración, el iterar, aplicando iteración colaborativa e interdisciplinar, es decir, aportaciones diversas de diferentes disciplinas y de diferentes personas que son capaces de colaborar, de lograr sinergias para, o procedente de, todavía mejor, cuanto más agua más dulce, creativos, personas creativas, personas innovadoras, diversas. Bueno, pues todo eso nos va a permitir que el output, que el resultado, que la aportación del Design Thinking sea mayor. Bien, recordarán ustedes hace 2 o 3 mundiales, o no recuerdo ahora exactamente el año, en el que se puso de moda o se vio por primera vez una solución para los árbitros. No sé cuántos son seguidores del fútbol, pero seguro que han visto alguna vez esta imagen. Cada vez que el árbitro pitaba falta, les decía a los jugadores, a los defensores, dónde tenía que ponerse la barrera, y cuando se daba la vuelta para contar los pasos, que es más o menos la distancia a la que tiene que ponerse el balón para sacar la falta, los jugadores, ¿qué hacían? Se adelantaban. ¿De acuerdo? Entonces el árbitro tenía un problema, además de la pérdida de tiempo, hasta que alguien, un fabricante, como tantas otras veces, viendo esta imagen en la televisión, pues se le ocurrió un aerosol con un líquido gaseoso evanescente que se transforma en espuma blanca al rociarlo en el césped y que a los pocos segundos, creo que son 20 o 30 segundos, desaparece la marca en el césped. ¿Se había pensado en el usuario? En este caso el árbitro. Sí, hay muchísimas empresas en crisis y fabricantes de aerosoles de todo tipo y condición. El que lo logró, por supuesto, está como el tío Gilito, contando los billetes. ¿Por qué? Porque había tenido una visión centrada en el usuario, seguramente con la aportación o la iteración interdisciplinar con otras personas y sobre todo creativos para poder conseguir un nuevo producto que no existía y que permitía, por lo tanto, conseguir o facilitar la consecución de unos objetivos mucho más allá de lo habitual. Bien, este ejemplo es reciente, creo que fue en el Mundial de Brasil, pero yo no dejo de pensar en uno que ahora después verán ustedes que me dio que pensar desde que era pequeño. Pero antes de llegar a ese ejemplo, me gustaría, por arrimar ya la teoría del Design Thinking a lo que nos ocupa, que en este caso en una universidad, como casi todas que tienen sus servicios de promoción del empleo, de promoción del emprendimiento, que pensáramos en la agenda tipo. Yo creo que esto en cualquier profesión, si cogiéramos una agenda tipo de hace X años y la comparáramos con esa misma persona, esa misma profesión, ahora veríamos cómo han cambiado las cosas, ¿no? Bien, pues ¿qué pasaría si abriéramos una agenda nuestra como promotores del empleo y del emprendimiento, o como estudiantes, o como cualquiera, y la comparáramos con la actual? La primera pregunta, la primera reflexión es si ha podido cambiar algo nuestra agenda. Bueno, yo me arriesgo a decirles que el que conteste que no, verdaderamente tiene un problema, porque no ha evolucionado. Esto al margen del Design Thinking, no ha evolucionado. ¿Y ha podido cambiar la de nuestros estudiantes y titulados? ¿Ha podido cambiar la de los empleadores, la de los reclutadores? ¿Y aparecen otras preocupaciones plasmadas? Bien, podemos escoger la que quieran ustedes. La nuestra ya la sabemos, ¿no? La de los estudiantes. ¿Qué les preocupaba a los estudiantes? Ir a clase cuando iban. ¿Qué más? ¿Qué les preocupaba además de ir a clase? Aprobar. ¿Qué más? Jugar a las cartas. Aún no he dicho estudiar, también, ¿verdad?
Bueno, hacer prácticas ya sería para nota, todavía más si nuestra universidad se lo facilita. Desde luego muchas horas las pasan con el móvil, otros hacen deporte, ocio, es que no tengo vida social, ¿no? Tienen que tenerla. Y les podemos añadir otras, ¿verdad? El Design Thinking les añadiría que si quieren conseguir sus objetivos, ¿qué tendrían que hacer? Pues una formación paralela, complementaria, tendrían que hacer networking, tendrían que visitar empresas, tendrían que conocer empleadores, tendrían que hacer voluntariado. Imagínense si podemos ir llenando la agenda. El problema es cuando no lo llenamos. ¿Cuál es nuestra responsabilidad cuando estamos en un vicerrectorado, en una universidad, promoviendo esto? Pues concienciar a los estudiantes, como diremos al final, los outputs del Design Thinking, de la reflexión sobre el Design Thinking, lo que nos puede ayudar. Pero indudablemente concienciar sobre todo, ¿verdad? Bien, ¿cuáles son esos objetivos que podríamos tener y cuáles son las estrategias potenciales en esos dos colores? En primer lugar, hombre, siempre que podamos hacer una orientación práctica de las enseñanzas, yo creo que esto es positivo. En ese desideratum que hemos dicho de promover prácticas, visitas a empresas, hacer networking, formación complementaria, etcétera. Y para eso necesitamos contemplar, como dice, nos enfoca el Design Thinking, diferentes usuarios, porque no son exactamente igual, y esos diferentes usuarios, en el caso de las personas con discapacidad, pues lo tenemos más evidente, que concretamente estamos pensando en ellos, en esas personas con múltiples facetas y además con la consideración o la utilización de diferentes tecnologías, que hoy en día, ya en las presentaciones y en la primera ponencia, por lo que he escuchado, pues ha salido en muchas ocasiones esto, y creo que es importante. Lo segundo, y esto va muy relacionado con lo anterior y con lo que venimos diciendo, es animar a todos los universitarios, evidentemente a los estudiantes, a que dejen su zona de confort para hacer esas otras cosas que seguramente les van a ayudar. Con motivación, motivándoles, antes decíamos concienciándolos, pues ahora con motivación, con capacitación, con apoyo, porque indudablemente yo creo que casi, por lo menos yo, lo que vengo diciéndole a mis hijos, que todos pueden hacer mucho más de lo que hacen. Todos podemos hacer mucho más de lo que hacemos. Bueno, pues cuando estamos detrás de un servicio que va en pro de ello, pues obviamente debemos de motivar, de capacitar, de apoyar, porque no todo está hecho y todo el mundo puede dar mucho más de sí en pro de sus objetivos. Pero también tenemos que hacer algo desde nuestra responsabilidad con la otra parte. ¿Y esa otra parte quién es? Bueno, lo primero es saber que están dentro de un ecosistema. Este concepto de ecosistema, que es bastante moderno en cuanto a su utilización, aunque hace muchísimos años que se viene utilizando, pero ahora se aplica a casi todo, pues es algo importante. ¿Por qué? Porque no estamos solos en esta tarea, sino que hay muchísimos agentes dentro de ese ecosistema a los cuales podemos recurrir y a los cuales podemos ayudar también en sus objetivos y entre todos conseguir algo más de lo que ahora mismo podemos estar consiguiendo. Por lo tanto, concienciar a las empresas de todo, concienciar a los reclutadores, también es importante, concienciar a las entidades, etcétera. Y finalmente, y aquí volvemos a entroncar con el Design Thinking, todos necesitamos innovar en nuestra tarea, ¿no? Yo recuerdo las primeras clases que daba en la universidad cuando empecé, pues no se parecen en nada a las de ahora, no solo porque ya me sepa la lección, sino porque entonces era simplemente una clase magistral. Y hoy en día pues utilizo muchísimos recursos que evidentemente no los he inventado yo, pero sí han estado a mi disposición y eso me ha ayudado muchísimo. Pues bien, podemos innovar haciendo nuestra intermediación entre oferentes y demandantes de lo que sea, pero lo podemos hacer innovando, utilizando herramientas que hasta ese momento a lo mejor no eran lo suyo. Y porque además nos estaremos acercando al usuario, como nos exige la reflexión del Design Thinking, estaremos acercándonos más al usuario y al entorno y podemos impulsar, derivado de ello, otros outputs, otros procesos, otros servicios, otras campañas, etcétera. Bien, en esencia, el Design Thinking mezcla tres cosas que son absolutamente lógicas o prácticas, que es visión centrada en el usuario, como hemos dicho, por lo tanto, lo primero, los deseos de los usuarios, destinatarios, clientes, como queramos llamarlos. Eso es lo fundamental. Y lo primero que tenemos que saber es cuáles son esos deseos.
Lo segundo, cómo nos puede ayudar la tecnología, desde un concepto general, todo lo que me facilita que yo haga mi tarea, o mejor, o más rápido, o con más llegada, y qué factibilidad tiene la utilización de eso. Y tercero, y aquí la expresión es al ser aplicado a la creación de empresas, pues el concepto de negocio, de viabilidad del negocio, es lógico, pero aquí, en este entorno, lo que nos daría la reflexión es simplemente saber si es viable eso que se me ha ocurrido a mí para satisfacer los deseos de las personas a las que me dirijo. Bien, y ahora venía el caso que les decía. Cuando yo estaba prácticamente en la secundaria, llegaba a casa por las tardes a merendar y veía a la gente arrodillada para limpiar los suelos, para fregar los suelos. Y aún me estoy dando cabezazos contra la pared de cómo no se me ocurrió a mí la fregona. Cuando además se quejaban las personas, sobre todo cuando se levantaban, decir, oye, hay que ver esto de arrodillarse. La primera innovación que hubo fue una goma espuma en forma de guitarra para que uno apoyara las dos rodillas. Eso es tremendo, ¿no? Hasta que alguien pensó un poco más, en este caso un catalán, que harto de ver al personal de rodillas, se le ocurrió ponerle un mando a distancia al trapo. Eso es visión centrada en el usuario. Los usuarios somos como somos, pero no nos cambia nadie. Entendemos, cuando estamos desde el otro lado, lo que realmente necesita nuestro usuario. Aquí tenemos un jardín diseñado por un ingeniero en el que, según él, todos teníamos que pasar por donde él había previsto. Sin embargo, los usuarios se caracterizan por utilizar otro. Pues no hemos tenido en cuenta en el diseño del jardín la visión centrada en los usuarios que nos reclama el Design Thinking. Bien, por lo tanto, el Design Thinking empieza con percepciones, lo que en inglés se llama los insights, y la palabra es, como siempre en algunas ocasiones, una palabra muy corta como insight nos arroja una reflexión muy profunda, como una visión intrínseca, una motivación intrínseca de por qué alguien hace algo, en este caso nuestro usuario, por qué lo hace, y eso nos interesa porque, como lo de la mosca, ¿verdad? Porque de esa manera podemos acertar en la solución y que sea factible y viable. Qué sencillo era lo de la mosca, reunía las tres características fundamentales del Design Thinking. Para una vez que tenemos claro, ahí tenemos que destinar un tiempo importante, y cuanto más tiempo destinemos y por más personas relacionadas, y en nuestros servicios estamos mucha gente relacionado, con diversos orígenes o disciplinas, procederes, llegar a la ideación, es decir, qué se nos ha ocurrido sobre esos insights, sobre esas percepciones o sobre esas motivaciones por los cuales la persona destinataria de nuestro anhelo hace lo que hace o no hace lo que nos gustaría que hiciera. Para, a continuación, cerrar el círculo con fabricar algo, un prototipo que podamos comprobar, que podamos testar su viabilidad, tanto desde el punto de vista técnico-tecnológico como desde el punto de vista económico o de comparación del valor de lo invertido con lo conseguido. Y no termina aquí, porque se nos ha podido ocurrir un amago de lo de la mosca hasta que la probamos, que la cambiamos, mejoramos, lo vemos, lo comprobamos y finalmente estamos seguros y lanzamos. Es decir, las metodologías ágiles también vienen del emprendimiento precisamente porque nos facilitan el que probemos algo sin invertir todo lo que nos hubiera costado y si fracasamos que no lo perdiéramos todo. Bien, por lo tanto, cuantas más vueltas le demos al proceso, seguramente más lo refinaremos y ese es también el concepto de iteración al que aludía anteriormente. Bien, pues el Design Thinking es esto. Una reflexión, ¿no? Todos conocemos a los adolescentes, lo hemos sido y los que ya tenemos hijos, pues los hemos sufrido. Incluso con los míos que ya tienen una edad, pues siguen con coletazos, ¿no? Pero si queremos inventar algo para ellos, si queremos situarles un producto, queremos dirigirnos a ellos, pues lo primero que tenemos que saber es cómo son, qué percepciones tienen y por qué hacen las cosas. Bueno, yo creo que una conclusión es que los adolescentes, sobre todo en las edades genuinas, necesitan rebelarse, ¿verdad? O llevarla contra todos. ¿Hay alguien que no esté de acuerdo con esto? Bien. Por lo tanto, si empezamos a pensar en insights, luego en el coloquio, eso que no se atreven a decir lo podemos comentar. Si pensamos en insights, podemos plantearnos el porqué.
¿Los conocemos de verdad? ¿Qué productos podríamos hacer que triunfaran si sabemos que sus deseos a los que nos queremos dedicar tienen que ver con ese insight? Porque quieren reivindicarse socialmente. En mi opinión, buscar sentirse mayores, y aquí hay dos cosas importantes, solos y entre ellos. O sea, hay un doble juego. Bien, no insisto en esto porque no hemos venido a hablar de esto, pero sí de que, por ejemplo, a un fabricante de zapatillas se les ocurra quitarle los cordones a esas zapatillas. Claro, esto en el esquema normal de pensamiento no cabe. Y dices, porque ¿qué hemos dicho desde pequeños? Niño o niña, átate las zapatillas que te vas a caer. Pues no te has dado cuenta que me he hecho mayor. Por lo tanto, el producto que yo quiero es una zapatilla que no tenga cordones. Y esas son las que se venden. O no digamos los zapatos de distinto color, o los pantalones rotos, o muy rotos, o los pantalones por debajo de la cintura. ¿Está claro a lo que estamos hablando? ¿Está claro lo que son insights y algo que responde a esos insights? Bien. Por tanto, el design thinking tiene un esquema que yo, en los casos en los que he aplicado, lo he resumido al máximo, sobre todo para que no lo olvidemos, en estos pasos muy concretos. De los insights que llevamos a percibir necesidades, es decir, yo puedo buscar en el entorno necesidades insatisfechas o mal satisfechas, para, aplicándole la lógica del design thinking, encontrarme con lo que necesito. Las personas con discapacidad, su primer insight lo tienen dentro, y ha salido en la presentación en las ponencias anteriores, ¿no? Tienen problemas de inclusión, tienen problemas de accesibilidad, tienen problemas, y por lo tanto lo primero que necesitan es solucionarse sus problemas a sí mismos y después a los demás. Por lo tanto, ¿percibimos necesidades? Por supuesto. ¿Comprendemos las situaciones? Lo de los adolescentes, lo de la mosca. Porque una cosa es percibir las necesidades incluso porque nos las dicen, hacemos una encuesta y nos lo dicen. Y otra cosa es comprender lo que hay detrás de eso. ¿Para qué? Para investigar soluciones, lo de la mosca. A continuación, generar ideas. Y ese generar ideas podemos utilizar técnicas de brainstorming también para que sean tormenta de ideas y podamos luego tener el lujo de elegir entre todas ellas, crear un prototipo para testarlo y finalmente validarlo. Y vuelta a empezar. Ese es el esquema lógico que se deriva de lo que hemos introducido. Bien, no me resisto a poner este ejemplo. Esta fue la maleta que me regalaron mis padres cuando acabé la secundaria para hacer el primer viaje fin de curso. Y os aseguro que la eligieron bien. Como veis, es una maleta de cuero con unas hebillas extraordinarias que no se iba a romper nunca por mucho que la cargara, pero cuando la llené de todo aquello que creía que iba a necesitar en mi viaje, yo no estaba cachas y por lo tanto me costó levantarla. Nadie había pensado en el usuario, hasta que alguien decidió coger y aplicar un invento que es de hace siglos, que es la rueda, y ponérsela a la maleta. Lástima que no me llegara a tiempo de aquel viaje. ¿Vamos comprendiendo lo que es el design thinking? Bien, pues en estos minutos finales vamos a aplicarlo a 5 casos que he escogido. Además, doy las gracias a Abel, que es una persona de mi universidad con la que hemos preparado esto para que fueran 5 casos representativos entre los muchos que hemos manejado, que pudieran ser representativos de la aplicación supuesta, porque hay veces que el design thinking se aplica por su enorme lógica y el que lo ha aplicado incluso no lo sabe. ¿Qué sucede? Que a veces se pierde toda la potencia, toda la complejidad o todas las posibilidades del design thinking. En este caso fue una exalumna nuestra, Ana Puertas, una persona con discapacidad física, pero que sin embargo su discapacidad nunca le ha impedido abrirse al mundo y a todas las fronteras, ¿no? Creó una plataforma web y una aplicación móvil gratuita porque necesitaba localizar plazas de parking, evidentemente para personas como ella con movilidad reducida, mediante o a través de la geolocalización del lugar o de la calle y operando en comunidad, es decir, intentando que los usuarios y las personas o los patrocinadores o los colaboradores que pudieran también nutrir sus aportaciones sobre plazas que estuvieran libres o que estuvieran al revés, ocupadas cuando, por lo tanto, una denuncia de que no podía hacerse eso así. Esta persona tuvo este proyecto y en este caso el design thinking, o como dice, la caridad empieza por uno mismo, ¿no? Pues el design thinking aplicado a uno mismo le ha permitido
crear esta empresa y desarrollarla. La segunda, en este caso, este segundo ejemplo, viene de emprendedores en un mix, que esto también es muy positivo, que creo que también tenemos que promoverlos entre nuestros estudiantes y entre nuestros profesores, que trabajen en equipo, como hemos dicho, en la aplicación iterativa e interdisciplinar y colaborativa. En este caso, un emprendedor con discapacidad visual, otro con discapacidad física y otro con discapacidad orgánica, que nada más y nada menos se les ocurrió crear una empresa, en este caso Timpers, diseñando zapatillas para invidentes con un refuerzo en cuanto a las texturas y el braille para el tacto y poniendo de manifiesto que nada para ellos era imposible y que nada podía ser tabú en un mundo relacionado con la moda o con la aplicación de moda desde este punto de vista. La verdad es que han confiado en ellos pues, las más importantes agentes del ecosistema, como puede ser la Lanzadera, por ejemplo, en Valencia, y creo que es un caso también muy remarcable. El tercero, sin duda, tiene que ver con las estrategias también que les comentaba al principio, es el caso de esta joven con discapacidad que intentó buscarse la vida, buscarse trabajo, porque tenía fama de hacer buenas galletas y estas cookies, y ofrecía sus galletas como prueba. Sin embargo, aunque todo el mundo cuando las probaba decía que le gustaban, nadie le daba trabajo. Y no le quedó más remedio que creárselo a ella misma. En este caso buscó la ayuda de su madre y de su hermana, abrió su propia tienda que ha consolidado y ampliado con otros servicios y ahora su reto es que no le pase a los demás lo que le pasó a ella. Por consiguiente, contrata a más personas con discapacidad para que no sufran esa misma discriminación. Una vez más, el design thinking aplicado a la reflexión de cada uno pues nos puede dar la solución de lo que buscamos para nosotros y para otras personas. La accesibilidad nos hace diferentes, es la propuesta de TechNow. Y aquí también estos dos emprendedores no solo han derribado sus barreras, sino que buscan, a más, como venimos diciendo, la de derribar o eliminar las de otros. En este caso, estos invidentes con 23, 24 años crearon una empresa referente en nuevas tecnologías y en accesibilidad, pero también ofrecen como servicio, como añadido, como bocacalle, la auditoría de accesibilidad para diversas áreas, como puede ser informática, ventas de equipos, domótica avanzada. Una vez más se crearon su puesto de trabajo y después lo han ampliado para tratar de conseguir ese valor añadido para los demás. El quinto y último es Decedario. En este caso lo he traído, la verdad es que Abel fue difícil elegir de todos los que considerábamos y este se coló, por así decirlo, porque venía de Diana de Arias, con daño cerebral con 23 años, y porque venía derivado de un TFG, que es otra de las herramientas que disponemos en la universidad, a pesar de que no nos gustó a los profesores cuando salió, pero hay que reconocer que una vez que es obligatoria, si uno le saca punta, la verdad es que puede dar mucho de sí y puede hacerle un favor a mucha gente, si no se lo toman como algo que tienen que hacer, sino que como una oportunidad para conseguir otras cosas. En este caso, Diana, siguiendo su TFG y tras pasar también por Lanzadera y las becas emprendimiento de la ONCE, que he visto que también está relacionada con este congreso, crea con 29 años más de 40 juegos de mesa de estimulación cognitiva adaptados a personas de todas las edades y con diferentes patologías. Por consiguiente, también ha hecho de ese proyecto vital de ella, y en este caso saliendo o naciendo de un TFG, una posibilidad que de momento está teniendo muy buena acogida. Bien, el design thinking inevitablemente es repetir, como decíamos, iteración, repetir en la rueda, que en este caso lo he puesto para que se viera todavía más plástico, que es una rueda, una cosa me lleva a la otra y vuelta a empezar. Percibir, comprender por qué pasa eso que hemos percibido, investigar soluciones, generar ideas, crear un prototipo, validarlas y subyace en el centro lo que hemos visto que es la mezcla de los deseos de las personas con la factibilidad de la tecnología que yo pueda utilizar y con que sea viable como negocio, como propuesta, como alternativa, etcétera. Hace un momento estaba saludando a las vicerrectoras de la Universidad de Valencia y de la Politécnica y les decía que en nuestra universidad, y está aquí Abel delante también, se nos ocurrió, precisamente por un problema personal, decir, ¿cómo voy a colocar yo a mis hijos, ¿no?
Digo, pues vamos a inventarnos algo. Y como trabajamos en innovación, ¿cómo voy a facilitar? Perdón, que si no suena raro y más en estos tiempos. Y se nos ocurrió crear el precurrículum. Y todo por una analogía. Yo llevaba el coche a la ITV y cuando quería asegurarme que iba a pasar la ITV, le hacía la pre-ITV. Digo, pues si yo quiero que mis hijos trabajen, y les aconsejo cómo hacer un currículum, si quiero ayudarles de verdad, ¿por qué no hacemos un precurrículum? Y para hacer un precurrículum, pues tenían que hacer muchas cosas durante primero, segundo, tercero, cuarto de grado, y cuando se presentaban a algo, sobre todo si habían hecho networking, si habían visitado empresas, si habían conocido a reclutadores, etcétera, pues la verdad es que destacaban. Y no solo por la belleza, lógicamente, siendo hijos míos, sino porque realmente su currículum hablaba claramente de que estaban muy bien preparados, ¿no? Bien, es una broma, pero que nos ayuda a pensar que siempre tenemos que hacer un valor diferencial y, sobre todo, vivir con gusto, con placer, aquello que llevamos entre manos. Ahí se producirá la innovación cuando hacemos estas cosas y cuando las mezclamos. Bien, voy acabando, creo que estoy cumpliendo la hora para dejar el coloquio. Los outputs que decíamos, los coletazos de Design Thinking, recordemos siempre lo de la mosca. Utilizar canales de comunicación ad hoc. ¿Por qué? Bueno, pues nadie es profeta en su tierra, habrán oído esta expresión, pero realmente a veces queremos que alguien sepa lo que hacemos y no estamos utilizando la vía o el vehículo para ello. Por lo tanto, los grupos de interés tenemos que tenerlos claros y ver cómo nos podemos acercar a ellos. Incitar la ayuda de aliados, además evocando la solidaridad, la sostenibilidad. Por consiguiente, tenemos muchísimos compañeros profesores, muchísimos compañeros PAS, muchísimas familias, muchísimos alumnos, muchísimos egresados, muchísimos agentes del ecosistema que también pueden ayudarnos en nuestro cometido. Sobre todo cuando nuestro fin principal, sus destinatarios, son personas con discapacidad. Creo que es muy loable. Motivarles, ha salido varias veces, para jornadas, para mentoring, para coaching, para retos. El reto también nos daría mucho que hablar, ¿no? Cuando cogemos a un colectivo, les enfatizamos, les picamos un poco y le decimos, oye, vamos a ver si sois capaces de resolver este problema. ¿Qué se os ocurre? Aplicar Design Thinking, moveros. Esto también da muchísimo juego y les hace sentirse vivos, sobre todo. Promover competencias y su entrenamiento, sin duda. Cuantas más cosas, si les explicamos Design Thinking, pues igual hasta lo aplican, y esto les será útil. Y entrenamientos nunca o solo individuales, sino individuales y grupales. La suma de varios, como decíamos, la iteración colaborativa e interdisciplinar proporciona salidas o resultados muy interesantes, muy potentes. Crear otras ofertas de prácticas, por ejemplo, también para emprendedores. Ofertas no solo para trabajo por cuenta ajena, sino también para emprendedores que puedan estar, por ejemplo, con otro emprendedor y ver de cerca, digamos que el objetivo final de esa práctica sería darse cuenta de cosas que no hace esa empresa y que podría hacer, por ejemplo. Y podemos utilizar pues, algo que también nos inventamos ahí, a mí me gustaba mucho, porque aplicar la innovación a esto, aplicar el Design Thinking, pues, ¿por qué no van a existir prácticas múltiples? ¿Por qué siempre pensábamos en las prácticas para una persona? ¿Por qué no tenemos prácticas en equipo? ¿Por qué no tenemos prácticas multidisciplinares? ¿Por qué no tenemos prácticas a distancia? Bueno, ahora ya con la pandemia, decir prácticas a distancia, pues suena, pero cuando hemos hablado de esto en otras ocasiones, cuando no estaba la pandemia, pues decía, ¿prácticas a distancia? ¿Pero cómo? Pues sí, ¿verdad? Ahora ya es obligatorio, o lo ha sido obligatorio. Anticipar el inicio del servicio y prolongarlo después de, es decir, no solo hacemos lo de siempre, que es muy valioso y que es muy oportuno y que es muy aconsejable, sino que ampliamos, trazamos bocacalles, abrimos abanico de posibilidades y en eso consiste el Design Thinking, porque cuantas más vueltas le damos a la rueda, más cosas aparecen y más innovaciones detentamos. Bien, he tratado de acercarme al tiempo. Los que lo hacen, yo les llamo innovadores y les felicito por ser innovadores y, por supuesto, como dicen las metodologías ágiles, si no acertamos a la primera, ¿qué tenemos que hacer? Pivotar. Bien, no me resisto a preguntarles cuántos entienden ahora un poco más lo que es el Design Thinking de los 6 o 7 que han levantado la mano ahora. Por favor. Bueno, pues muchísimas gracias y les aplaudo yo a ustedes por lo conseguido.
Muchísimas gracias, José María, por la brillante ponencia. Me ha encantado. Y también agradecer a Abel la elección de esos casos, que es fundamental, ¿no?, para también poder trabajar y que se entienda en plenitud qué es el design thinking. Me ha gustado especialmente porque yo soy psicóloga de formación y estos temas pues los he trabajado de alguna forma y la verdad es que me ha gustado muchísimo escucharte. Cedo la palabra pues a ver si alguna de las personas que están en la sala quieren preguntarte, porque yo creo que has captado la atención enormemente, he estado visualizando y esos 20 minutos que son de captar la atención y a partir de ahí baja la atención, te digo que no, que has conseguido que todo el tiempo estén súper atentos y atentas. Muchas gracias. Y puedo avisar una cosa, yo cobro en función de las preguntas que me hacen. Entonces, si hacen muchas preguntas, cobro más. No hay problema. Así es que, por favor. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna cuestión? ¿Cero? Puede ser. Abel, hazme turno, por lo menos. Bien, ¿hay algo que no les haya quedado claro de Design Thinking? ¿Lo ven una complicación? ¿Alguien lo está aplicando? Me consta que sí, pero me parece a mí que están calladitos o calladitas. ¿Les han gustado los casos? ¿Conocen otros muchos? Por ahí hay una A ver. palabra pedida. Gracias. Muchísimas gracias. Luego quedamos. Hola, buenos días. Buenos días. Quería preguntarles sobre el último caso que ha expuesto, el de Diana, Sí. para saber si esos juegos están disponibles en alguna plataforma, son accesibles, existen ya. Bueno, exactamente cómo no se lo puedo responder, pero me imagino que sí. Me imagino que entrando en la web de Dodecedario aparecerá cómo ha pensado ella el que cualquiera que lo necesite lo pueda utilizar o que pueda consultar su adecuación al caso, a la patología que lo quiera aplicar o a la edad de las personas a las que va dirigido. Yo creo que todo eso está pensado, ¿no? ¿Y puede repetir, por favor, el nombre para que lo pueda buscar? Sí, incluso. Gracias. Si es el último, lo tenemos fácil. Decedario, perdón, que he dicho yo Decedario. 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 No sé si lo veis Vale. ahí. No. Ah, no, pero es que ya no está la. Perdón, Decedario. Pero no sale arriba. No. Vale, pero lo busco. Decedario, bueno, está en el párrafo del centro. Es que se ve muy pequeñito, pero yo lo busco, que lo ha dicho muy bien. Decedario. Ya me queda. Gracias. Me debe un café, dice, ¿no? ¿Qué ha dicho? Que no te he oído, perdona. Un café. Ah, por supuesto. ¿Alguna pregunta más? Aquí. Bueno, pues eso va para la cena, ¿no? A ver, si he entendido bien, el design thinking, ¿no?, tiene que ver muchísimo con la posible aplicación en barreras estructurales, ¿no? Cuando hablamos de discapacidad, me parece que en algunos casos de los ejemplos, ¿no?, sobre todo se ha hablado de la posibilidad de cambiar, ¿no?, los factores ambientales para poder generar accesibilidad, y es un poco el tema ese. Pero en el ámbito del empleo, por lo menos por lo que veníamos diciendo también en la primera parte de la inauguración, ¿no?, se hablaba mucho del prejuicio, del estigma. Entonces me estaba preguntando cuánto ese tipo de metodología, ¿no?, puede aportar en las barreras sociales, ¿no?, que son algo que van más allá del mundo material. Y pensaba en un ejemplo, a ver si puedo acertar o si usted me puede decir si es correcto como tipo de aplicación. El caso de los consumos de electricidad, ¿no? La simple aplicación de algunos llamativos de responsabilización con el consumo eléctrico, ¿no?, podrían generar un cambio conductual. Si existe algún ejemplo en el ámbito del empleo en relación con la discapacidad que pueda ir hacia ese tipo de problemática. Bueno, yo no lo conozco, pero yo soy partidario de decir que todo está por hacer.
Por lo tanto, alguien se podría enfocar a eso. Los comportamientos, las conductas por las cuales hacemos cotidianamente lo que hacemos, pues no se han reflexionado lo suficiente. Esto es lo que sugiere el Design Thinking, que reflexionemos sobre eso. En muchas ocasiones está la comodidad detrás, ¿no? ¿Por qué no apagas una luz o por qué no haces tal cosa? Por la comodidad, sobre todo, porque siempre has hecho eso. Pero hay que concienciar, conociendo al usuario, en este caso el destinatario, según lo que hagamos, si somos oferta o demanda, que haya una reflexión. Es decir, está todo por hacer. Lo que sí que, en mi experiencia, creo que es bonito e interesante compartir, es que cuando hacemos talleres de Design Thinking con alumnos, con profesores, con los que sea, salen muchísimas más cosas de las que pensábamos en un principio que podían salir. Y ahí nos animamos entre todos y gracias a esos primeros outputs salen otros muchos posteriormente. Cuando centramos, quitamos lo que no funciona o lo que creemos que se ha dispersado. Por lo tanto, mi recomendación es empezar haciendo algo, el haciendo, en gerundio. No puedo contestarte exactamente porque no lo sé concretamente, pero se puede plantear un grupo focal, un grupo de trabajo, precisamente para incluso, en alguna ocasión, lo que hemos hecho es disparar, ¿no? Decir, bueno, ¿cuáles creéis que son las 5 cosas más importantes sobre las que debía de actuar, ¿no? Es curioso, porque ahí la diversidad también es brutal y no te lo imaginabas. Esto pasa incluso hasta en las mejores familias, es decir, hasta las mejores empresas, que la dispersión en la reflexión, en el pensamiento de lo que es importante o urgente, cambia. Y el Design Thinking también nos puede ayudar a centrarnos. Sí. Sí, buenos días, María. Para aportar muy brevemente, como pedís algún ejemplo aplicado también del Design Thinking, además de los excelentes que habéis puesto, soy Maru del SEPE, desde el Instituto Público Estatal. Aplicamos Design Thinking para crear una herramienta que estamos ahora perfeccionando en la detección de necesidades formativas. Y a través de esta metodología lo que conseguimos es llegar a un prototipo en el que unimos instrumentos que teníamos, pero sobre los que nunca se habían construido los puentes, que fue la idea central. Unimos toda la información del Observatorio de las Ocupaciones, que tiene el SEPE, que es muy potente, pero que trabajaba un poco en paralelo al catálogo de especialidades formativas, a los centros de referencia nacional encargados de identificar las especialidades formativas e impartir formación por familias y áreas profesionales, y a las estructuras paritarias sectoriales, que son la representación de trabajadores y empresas en cada uno de los ámbitos sectoriales. Aplicamos Design Thinking, hicimos los puentes y construimos un prototipo que hoy se está transformando en lo que va a ser una herramienta de detección de necesidades formativas ya más evolucionada y a la que iremos incorporando elementos de inteligencia artificial y otras cuestiones. Pero a lo que voy es a la aplicación. Bueno, como pedías si había alguna aplicación que se pudiera compartir, pues esta es una de ellas que me gustaría que conocierais y que, por supuesto, estamos ahora evolucionando la herramienta. Pues muy interesante. Así que nada, también para contribuir a que te lleves una hucha más gordita. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, José María. Gracias, ¿Hay Rosario. alguna cuestión más? Ah, bueno, por allí también. Sí, bueno, va a ser rápido. Lo primero, darle la enhorabuena por la exposición. De hecho, me ha hecho reflexionar mucho y ya que estamos en un contexto universitario, bueno, os quería plantear, yo soy trabajadora social, mi compañero es psicólogo, pero llevamos mucho tiempo trabajando como técnicos de empleo. Y la mayoría de aquí me imagino que también somos técnicos de empleo. Entonces, mi propuesta sería, como una idea a lanzar, es una figura que creo que no está reconocida oficialmente. La mayoría somos como muy autodidactas y vamos un poco aprendiendo sobre la marcha a la hora de atender un poco esa parte de información y orientación sociolaboral. Mi propuesta sería, si la universidad en un futuro se pudiera plantear como grado reconocido la figura del técnico laboral, porque creo que es necesaria no solo para el contexto de la discapacidad, sino para cualquier tipo de colectivo, porque creo que no está reconocido esa figura.
y en muchas ocasiones somos como muy autodidactas y venimos de diferentes ramas del mundo empresarial, de administración y dirección de empresas, psicólogos, trabajadores sociales y bueno, me ha hecho un poco pensar y reflexionar. Muchas gracias. Esa pregunta es más para ti que para mí. Yo aquí no estoy, pero la puedo contestar también. Bueno, me parece muy interesante la reflexión que haces. Sí que es cierto lo que ha dicho José María, que muchas veces los equipos necesitan equipos multidisciplinares para llegar a una solución. Entonces, yo creo que lo que has comentado, el compañero psicólogo, tú trabajadoras sociales, la inteligencia artificial, los big data, yo creo que toda esa fusión hace que de alguna forma lleguemos a soluciones con design thinking, con creatividad, con otras series también de programas de intervención en los que podemos llegar también a esos objetivos. De todas formas, cojo el guante para también cuando se generan necesidades, también de alguna forma se generan también nuevas titulaciones que van cogiendo forma. Y lo hemos visto, ¿no?, en muchas ocasiones, con titulaciones que al principio eran títulos propios y que han llegado a ser grados. Con lo cual cogemos un poco ese guante que lanzas, pero también un poco esa reflexión, ¿no?, que yo creo que equipos multidisciplinares son fundamentales para llegar a cumplir esos objetivos. Yo la verdad es que lo veo más como un posgrado que como un grado, ¿no? Pero bueno, de cualquier manera la propuesta es muy interesante. Pues muchísimas gracias y reitero mi felicitación, José María. Muchas gracias.